limitado las discrepancias que podemos tener en un laboratorio en que recibimos resultados de Expert, que ya se está implementando en nuestro país, con el resultado de MIGIT, que es un medio basado es un método basado en un medio líquido. Entonces la plática se llama Discrepancias en la interpretación de resultados del GeneXpert. Como hemos visto, los doctores ya también dieron un panorama muy completo. La bacteriología es una herramienta muy importante para confirmar la presencia del TB en una muestra clínica. Pero podemos ver que tanto la parte preanalítica, es decir, la que tiene que ver con la muestra, el transporte, la toma de muestra, el origen de la muestra, todo el proceso bacteriológico que es la parte analítica per se, y la entrega de resultados es muy importante. Cada una de estas partes del diagnóstico es muy importante. Las pruebas diagnósticas nuevas y convencionales no son excluyentes entre sí. Pueden combinarse en diferentes algoritmos de acuerdo a las necesidades del país. Las pruebas convencionales para cultivo y pruebas de farmacosensibilidad son lentas y complejas, requieren procedimientos secuenciales para el aislamiento de la micobacteria a partir de una muestra clínica, para su identificación y la realización de las pruebas de farmacosensibilidad, que coloquialmente les decimos PFS en español. Entonces aquí igual, tenemos nuestra muestra, se le hace el VAR, hacemos un cultivo que puede llevar bastante tiempo, ya lo mencionaron. Nosotros hacemos identificación por pruebas bioquímicas, pero también hemos implementado las pruebas de inmunocromatografía, que son mucho más rápidas y son bastante robustas. Y nosotros cuando ya tenemos aislado nuestra micobacteria, hacemos previamente identificada, podemos hacer las PFS. Pero durante todo este tiempo hay un impacto en la morbilidad, mortalidad y transmisión de la enfermedad. Les voy a hablar sobre las pruebas de farmacosensibilidad, así brevemente las podemos dividir entre fenotípicos, métodos fenotípicos y genotípicos. Los fenotípicos que vemos la expresión, o sea, nosotros retamos a la bacteria en medio, siempre vamos a incluir un control sin fármaco y vamos a poner medios con cada uno de los fármacos que queremos evaluar. Pero dentro de los métodos que podemos nosotros hacer en un laboratorio, podemos hacer una prueba usando SIM, como ya lo mencionaron, es decir, concentración mínima inhibitoria o una concentración crítica. Y los métodos fenotípicos son los que nos permiten ver solamente secuencias de DNA, no vemos la expresión. Los métodos fenotípicos que utilizamos pueden ser basados en medio líquido, como ya les mencioné. Usamos nosotros en el laboratorio el método basado en un medio que se llama BBL, que es un método comercial, y ya como dijo el doctor Ponce de León, es un medio muy caro. Por sí mismo cada tubo cuesta bastante, y aparte hay que comprar los fármacos. Los tiempos de respuesta son largos. Para el método de las proporciones es 42 días. El MIGIT, el tiempo de protocolo es de 13 días, aunque el promedio pueden ser 7 días. El tiempo de protocolo es de 13 días, 12 y 13 días, dependiendo de los fármacos. Ese tiempo que tenemos ahí es para CIRE o para ISO y para RIFA, pero si queremos evaluar pilacinamida, el tiempo de protocolo es más largo. Los métodos pueden ser directos, es decir, a partir de una muestra clínica, o indirectos. En los indirectos necesitamos partir ya del crecimiento, por lo tanto los métodos indirectos son más largos, requieren más tiempo. Los métodos fenotípicos, tenemos desde PCR casero, es decir, son métodos que se hacen en un laboratorio, pero que ahora se han hecho más robustos porque ya hay kits comerciales que acortan los pasos y los hacen mejores. Hay muchos tipos de PCR, como lo ven ahí, hay tiempo final, PCR cuantitativo, anidado, sin anidado, etc. Están las LIPAs, que también ya las han descrito muy bien, el GeneXpert, y la secuenciación con plataformas de genoma de siguiente generación para tener el genoma completo. Estas definiciones también ya las introdujeron.
Pero bueno, aquí voy a hablar específicamente de la rifampicina. Les voy a hablar que la concentración crítica para rifampicina, tanto en medio MIGIT como en medio 7H10, que es un medio en base, es un medio que tiene agar, y se hace en placa esta prueba, es de 1 microgramo por mililitro. Esta es la concentración crítica. Y la concentración se puede definir como la concentración de fármaco que inhibe al 95% de la población bacteriana que nunca ha estado expuesta al fármaco, es decir, como si fuera la población wild type. Y la concentración crítica de LJ es de 40 microgramos. LJ es el medio basado, es el medio base huevo. Y la concentración inhibitoria es la concentración más baja del fármaco que inhibe al 100% de la población bacteriana. Para rifampicina tenemos las concentraciones mínimas inhibitorias de 10, 20, 40 y 80 microgramos por mililitro en cada uno de estos medios, en el medio de LJ, perdón, y para 7H10 y medios líquidos es 0.25, 0.5, 1, 2 y 4 microgramos por mililitro. Tanto las concentraciones como la CIM tienen una variación considerable cuando se trata de medio basado en huevo, es decir, el LJ. No les voy a hablar más ya del expert, también ya se habló bastante, pero lo que es importante decir que uno de los grandes hitos en este método es detectar la resistencia a rifampicina, que se considera un marcador subrogado para una TBMDR. Entonces también ya mencionaron que este es el gen, esta es una representación que viene en este artículo del gen RPOB. Este sería el gen completo, que contiene 1173 codones. Pero si se fijan, en esta zona es la famosa zona RRDR, que es la zona hotspot donde mencionaron los doctores, donde ocurre la mayor parte de las mutaciones y confieren resistencia a rifampicina. Pero eso no quiere decir que no ocurran mutaciones en otro lado del gen, que también estén relacionadas a resistencia. Esta es cuál es la acción de la rifampicina, también ya lo mencionaron, no me voy a detener en eso, pero sí es importante que vean estas regiones. Aquí ya es como si hiciéramos un zoom, esto también ya lo vimos, aquí estamos viendo un zoom, aquí ya vemos los codones. Este es como si tuviéramos una lupa y vemos cada uno de los codones que corresponde a cada aminoácido. Entonces, cuando estas serían las mutaciones más comunes, más de 96, 98%, como lo mencionó el doctor Catanzaro, de las cepas resistentes a rifampicina, las conocemos coloquialmente como RR, contienen mutaciones en esta región, RRDR, Rifampin Resistance Determining Region, y las mutaciones más comunes ocurren en los codones 526, el que está acá, y 531, y dan resultado a resistencia de alto nivel. Mutaciones en otros codones también dan resultado a resistencia a rifampicina, pero de bajo nivel o de nivel intermedio. También se han encontrado mutaciones raras asociadas a resistencia en la región a rifampicina, en la región amino terminal. Pero también pueden haber mutaciones silentes, que también ya se mencionaron. En estas mutaciones no hay cambio de aminoácido, por lo tanto no hay un cambio de expresión de la proteína, y entonces esa cepa no sería resistente. Se han reportado mutaciones silentes en los siguientes codones. Esa información la encontré en estos artículos. Todas estas son los sitios. Aquí solamente vemos una, ¿sí? una mutación silente. Si se fijan, es igual la expresión que la proteína de tipo silvestre. Entonces todos estos son los sitios donde pueden ocurrir estas mutaciones silentes. Y aquí hay una clasificación de mutaciones de bajo nivel que también se les pueden conocer no silentes o disputed mutations. Estas cepas son conocidas en español como mutaciones controvertidas. Estas cepas suelen pasar inadvertidas en el método basado en medio líquido MIGIT y puede presentar discordancias, pues sí son detectadas por el expert. Entonces el expert te va a dar un resultado
que va a estar discordante con lo que tú estás poniendo de manifiesto en un método basado en medio líquido, que es el MIGIT. Es importante que les mencione que ese es el método que se utiliza en el país, utilizando concentraciones críticas. Cuando se realiza SIM o se implementa el módulo TB-Exist, bueno, eso es algo que se tiene que probar realmente. Estas mutaciones se pueden, en el caso del SIM es seguro, en el caso del TB-Exist no sabemos, se ponen de manifiesto fenotípicamente. Estas pueden presentarse en casos nuevos y causar desenlace terapéutico adverso. Y las más frecuentes son estas. Entonces, estas mutaciones que yo puse en verde son las mutaciones que se conocen como disputed mutations. Las mutaciones de alto nivel son las más conocidas, las que ocurren más frecuentemente, y son estas. Y aquí pongo el cambio de aminoácidos. Si se fijan, el primero es el mismo porque ese es el wild type, y el segundo es el cambio. En el mismo codón puede haber cambios para diferentes aminoácidos debido a que el código genético es degenerado. Me gustó poner esta gráfica de este artículo porque aquí está una clasificación que también se incluye en el artículo tanto para rifampicina como para rifabutina. Entonces me gustó ponerla y para que la vean el artículo, solamente para que vean justamente que existen, como mencionaron, no se trata de un escenario de resistente sensible. Cuando hablamos de crítica, sí. Es decir, si yo tengo un método que está basado en concentración crítica, solamente puedo decir si la cepa es sensible o resistente. Cosa que no pasa cuando yo hago SIM, que es una ventaja de hacer SIM. Entonces tenemos esta gama de resistencias, lo cual es muy bueno. Pero ¿cuál es el origen? Uno de los artículos que dieron origen a investigar este tipo de cepas que pueden dar resultados discordantes es este artículo de Van Deun y colaboradores. Miren, es muy interesante. En esta cepa R1 tenemos una mutación en este codón, que es uno de los considerados como de alta resistencia alta, pero tenemos todas estas cepas que tienen estas mutaciones llamadas disputed mutations, y que ya también vimos algunas con la gráfica que presentó el doctor Catanzaro. Pero miren, los triangulitos significa que son métodos de pruebas de farmacosensibilidad, son en medio líquido. Y vean estas. En esta ordenada tenemos una relación de MIC y de concentración crítica, hicieron las dos. Pero vean, acá la mayor parte de lo que pudimos detectar este tipo de mutaciones fueron por los métodos de proporciones, ya sea en agar o en LJ. En cambio, los medios líquidos no pudieron detectar, salvo esto que fue borderline, ¿sí? Salvo este caso, no pudieron detectar estas resistencias. Entonces, como ya les había mencionado, con este tipo de mutaciones nosotros podemos no detectar la resistencia. Si bien es muy confiable, son muy confiables los métodos fenotípicos, pueden existir este escenario, que tengamos este tipo de mutaciones que el expert sí está detectando, pero que el medio líquido MIGIT no lo está detectando. También se me parece interesante porque aquí están comparando el desempeño, pero de diferentes laboratorios. Son 5 laboratorios, es la misma referencia, el mismo estudio, y vean, este laboratorio todos concordaron con este tipo de mutación. Aquí hubo una concordancia de todos los laboratorios. Pero ¿qué pasa con estas otras mutaciones? Ya no les mencioné, pero estas eran cepas sensibles, ya ni puse porque no tenía mutación. Pero acá, ¿qué pasa con estos? Aquí hay una concordancia de varios laboratorios. Si se fijan, es el mismo método, es LJ con lectura a las 6 semanas. Y otros laboratorios dieron borderline. Entonces, también este tipo de mutaciones pueden dar resistencias borderline para métodos tan robustos como es LJ a las 6 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comparamos resultados de expert con MIGIT, cuando hay una concordancia no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando tenemos discrepancias? Cuando tenemos un resultado resistente, hay detección de mutaciones en la región RRDR. O puede haber mutaciones silentes que nos está detectando el equipo.
¿Qué pasa en la prueba fenotípica si es sensible? Por características propias de la técnica, que tiene un tiempo de protocolo limitado, porque nosotros no utilizamos, y también en México, no utilizamos el módulo TB-Exist, que también ya lo vimos en las presentaciones anteriores. El módulo TB-Exist te permite tener tiempos, probar los fármacos que tú quieras, tanto de primera como segunda línea, y el tiempo es más, los tiempos de protocolo son más largos. En cambio, cuando usamos el Epicenter con las gradillas AST, solamente tenemos un tiempo limitado, el tiempo de protocolo que dice la prueba. Entonces, tenemos esta limitación, usamos solamente concentración crítica y usando, como les mencioné, el portatubos AST. ¿Qué otros errores puede haber? Error de trazabilidad de la muestra, por ejemplo. Error del equipo, software es raro, pero puede suceder. O un cartucho defectuoso. También estos errores se pueden considerar. ¿Qué hay? Que de este lado de la prueba fenotípica puede haber desviaciones del protocolo de trabajo, es decir, podemos estar trabajando con una concentración incorrecta del fármaco, un inóculo inadecuado, una mala conservación de fármacos, errores de transcripción. Aunque no lo crean, esto puede ser una fuente de error, entonces siempre es importante revisar esto antes de sacar un resultado. Pero entonces esto puede existir, puede haber un problema, le podemos hacer mucho caso a este resultado, pero puede haber un problema acá, ¿sí? Pero hay que considerar las mutaciones incidentes, que Glee menciona que pueden ocurrir del 1 al 5%. En el otro escenario, si tenemos un resultado sensible en Expert y resistente en la prueba fenotípica, es obvio, no se detectan, si es sensible es porque no se detectan mutaciones en la región RRDR. La mutación podría estar en una región diferente dentro del gen RPV, y entonces las sondas, que son las que detectan las mutaciones, no lo van a detectar, porque estas solamente están dirigidas al hotspot, y ya no van a ver algo que esté fuera del hotspot. Puede haber también error de trazabilidad, o un error del equipo o de software. Por eso es muy importante, cuando ustedes vean la interpretación del expert, vean la gráfica, y tiene que haber una concordancia con la interpretación con lo que dicen las gráficas, porque puede haber errores. También, pero ¿cuál es el escenario en la prueba fenotípica? ¿Le vamos a creer? Sí, puede ser. Sí, en el país tenemos el método, los laboratorios tienen un control de calidad de sus pruebas de sensibilidad. Se expresa la resistencia in vitro. Hay que descartar desviación por interpretación de la prueba. ¿A qué me refiero con esto? Casos muy raros, pero sí pueden suceder. Puede haber cierta turbidez en un tubo. Entonces, por mucho que el método es muy bueno, MIGIT, y te da al equipo una interpretación, siempre hay una interpretación del usuario. Es decir, el usuario no va a advertir directamente la información que sale del MIGIT como un resultado final. Tiene que haber una interpretación, y la experiencia ya del operador la mayor parte de los casos va a coincidir, pero puede haber, aunque ya estuvo la cepa previamente identificada, puede haber casos, por ejemplo, de mezcla de micobacterias que pueden interferir acá. Entonces hay que estar muy cuidadosos con la posible aparición de un falso resistente. Y desviaciones del protocolo de trabajo también pueden ocasionar estos resultados discordantes. Ya por último, en este estudio también de Van de Hoek, pero del 2015, lo que es importante es que en este trabajo se hicieron análisis de varios casos, pero eran casos nuevos. Entonces se menciona que este tipo de mutaciones controvertidas pueden causar un pronóstico clínico al menos tan malo como las mutaciones más comunes. Entonces, sí son mutaciones que tienen una relevancia clínica, que son importantes que las tomemos en cuenta, pero obviamente no podemos saber qué mutación es hasta no hacer WGS. Nosotros nada más podemos hacer un análisis con los datos que tenemos, es decir, con los datos del expert y de las pruebas microbiológicas, en nuestro caso sería las pruebas de MIGIT, y la única prueba que tenemos para desempatar sería proporciones, igual utilizando concentración crítica, pero eso se tarda bastante tiempo, porque si la prueba se aisló
de un medio líquido, tenemos que hacer un subcultivo del medio líquido para luego hacer la prueba de proporciones. Y aquí vemos, por ejemplo, una mutación silente, el fenotipo, tanto el IPAS como EXPERT, fue sensible y el paciente fue curado, ¿sí? Pero aquí también tenemos, por ejemplo, otros datos adicionales. En este caso, este paciente que tiene esta mutación, que es no controvertida, miren, el paciente falleció desafortunadamente y era LDR. Entonces, bueno, ustedes van a poder consultar las referencias por si quieren tener más información. Eso es todo de mi parte, muchas gracias.